Miércoles de 21 a 22 horas. En Casa Hablamos. Proyecto nacional y popular. Soberanía. Capitalismo en serio. Si todavía no la tenés clara. En Casa Hablamos. En Casa Hablamos. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Cuando ya tenemos a Fernando adentro del estudio, estamos escuchando un tema de los amigos de Excursiones Polares. Son las 21:19, estamos en Casa Hablamos. Estamos con el señor Fernando Stunis. Él es del Instituto Gino Germani, coordinador del área urbano de la Facultad de la UBA. Bien, Fernando, contanos entonces más o menos qué es el instituto, qué es lo que investigan. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes de En Casa Hablamos por la propuesta de que nosotros desde el área de estudios urbanos podamos aportar mínimamente con una columna en la cual podamos compartir con la comunidad, con los oyentes de ustedes y con ustedes mismos como equipo de trabajo las líneas de investigación que venimos desarrollando en el área. El área básicamente, para hacerlo breve, porque sabemos que hay temas de la coyuntura que quieren... sobre los cuales quieren que conversemos. El área se crea, el área de estudios urbanos se crea casi inmediatamente después de la creación del Instituto Gino Germani, que es el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Tiene, en el contexto de la recuperación democrática, de la creación de la Facultad de Ciencias Sociales durante la segunda mitad de la década del 80, la facultad decide crear un instituto de investigaciones donde buena parte de los docentes que estaban volviendo a desarrollar su actividad en el contexto democrático pudiesen, además de desempeñarse en docencia, desarrollar los trabajos de investigación. En ese marco se crea el área de estudios urbanos, que ha ido creciendo de manera, fundada por la doctora Hilda Herzer, que ha ido creciendo de manera interrumpida desde aquel momento hasta la actualidad. Tenemos distintos grupos de investigación y proyectos, básicamente un grupo de estudios ambientales, otro sobre producción social del hábitat, un tercero sobre marginaciones sociales y urbanas, un proyecto que medio involucra las distintas líneas de trabajo, que es sobre transformaciones en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Se está incorporando un grupo de antropología urbana también al área, y después tenemos algunos proyectos más chicos que analizan, por ejemplo, la política habitacional en la ciudad y su relación con los asentamientos informales. Bien, estamos entonces con alguien avesado en el tema. Andamos en un momento de actualidad con la cuestión de desalojos. Tenemos el desalojo en Constitución, tenemos la situación de la manzana 8 de Chacarita, que también está trayendo inconvenientes. Podemos aprovechar entonces para que mencionemos un poco mejor el tema y avancemos en la cuestión de cuál es la situación de vivienda en el gobierno y en la ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno, ahí es llamativo. Justo en esta semana se dan como tres situaciones que me parece nos sirven para reflexionar un poco respecto de qué escenarios se configura en cuanto a posibilidades de acceder a la vivienda en la ciudad, y que nos permite, por lo tanto, pensar un poco de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la ciudad, ¿no? Por un lado, como vos bien decías, se produce el desalojo del Hotel de Constitución, del Hotel Sur, que ahí hay una situación bastante especial, porque básicamente era, digamos, es el desalojo de una propiedad que está en manos de un privado, ¿sí? En este caso es un privado quien presenta un recurso ante la justicia para que se accione en el desalojo, pero básicamente lo que viene ocurriendo es que en ese lugar se desarrollaba, tal vez en connivencia con posiblemente en connivencia con este propietario, sí, una situación que en términos de la reglamentación de la ciudad está prohibida, que es una suerte de un inquilinato regenteado por una persona que básicamente lo que hacía era cobrarle a familias de muy bajos ingresos para residir en una habitación, ¿no? Familias de muy bajos ingresos a las cuales igual estaban cobrando 1.300, 1.400 pesos mensuales por el alquiler. Exactamente, porque, digamos, uno muchas veces creería que en las situaciones de informalidad los precios que se pagan por alquilar una habitación en uno de estos hoteles pensión, en estos hoteles pensión ilegales, digamos, o incluso en un asentamiento informal, como puede ser una villa y demás, uno tendería a pensar desde el sentido común que los precios que se pagan son económicos, y en realidad Exacto. no lo son. Exacto. Bien. Y la situación que tenemos en Chacarita, en la Manzana 8. Sí, bueno, ahí lo que
se expresa en el caso de la manzana 8. En realidad en la manzana 8 aparentemente también está en riesgo de desalojo y hay un proceso por lo que he podido ver en función de la información que ha circulado, hay un proceso de movilización de los actores que están organizados y vinculados con los procesos de fortalecimiento comunitario y organizativo del barrio, que están intentando generar un marco de discusión que incida en básicamente frenar el desalojo, pero además en instalar la necesidad de desarrollar una propuesta de reurbanización y acondicionamiento y mejoramiento integral del barrio, ¿no? Bien. Fernando Stuñi, entonces, ¿a qué responde esta política? ¿O podemos ver en estos desalojos que encontramos ahora que tienen relevancia mediática cierto entramado o cierta cuestión política que atraviesa estos desalojos? ¿O son episodios aislados? Mira, yo creo que son epifenómenos de un fenómeno estructural de larga data que se ha agudizado en los últimos años desde la llegada del macrismo a la ciudad de Buenos Aires, podríamos decir, y que tiene que ver principalmente con, por un lado, el fuerte impacto que tienen los procesos especulativos sobre los precios del mercado inmobiliario, ¿no? El encarecimiento del suelo y por lo tanto el encarecimiento de la vivienda, y a partir de ahí, como esta situación complejiza las posibilidades de acceder a una vivienda en el mercado formal, ¿sí? Para las familias trabajadoras en general, también de clase media, podríamos decir, pero también en el informal, ¿no? Hoy, a diferencia de los fenómenos que uno veía en el mundo del hábitat popular a durante las décadas de los 80, diría que hasta fines de la década del 90, vos digamos, los asentamientos informales también ves como una diversidad de situaciones, gente que vive ahí hace mucho, gente que alquila, gente que llega, gente que se va, ¿no? Gente que paga alquileres caros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso expresa también, digamos, es sintomático de la ausencia de una política que tiende a generar mecanismos de inclusión y de acceso a la vivienda, a una vivienda adecuada, y en esa noción de vivienda adecuada no solo nos referimos a que tenga condiciones físicas, digamos, a condiciones físicas lógicas, que reúna y que se adecue a los parámetros constructivos más establecidos, sino también que sea asequible, o sea, que se pueda pagar, ¿sí? Exacto. Y en ese sentido, entonces, ¿qué políticas se han dejado de hacer? Uh-huh. O podemos decir, bueno, esto era lo que de alguna manera intentaba consolidar o ayudar a que no se desfonde esa situación de vivienda, y hoy no tenemos. Bueno, mira, hoy el tercer elemento que todavía no llegamos a que también sería interesante mencionar tiene que ver con la manzana que ocupó históricamente el Patronato de la Infancia, el PADELAI, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque me parece que también es otro síntoma de esto que vos estás planteando. El PADELAI fue una ocupación de la década del 80, la ocupación de un inmueble, ¿no? En el contexto en el que en la ciudad, durante la última dictadura, las políticas urbanas y las políticas habitacionales llevaron a encarecer el precio de los alquileres y expulsar población de las villas de la ciudad, vos tenés dos respuestas a eso. Por un lado, el desarrollo de los asentamientos en la periferia, por el otro, la ocupación de inmuebles en el área central. El PADELAI fue una ocupación paradigmática de ese proceso, fue la más grande en su momento. Hubo una iniciativa muy fuerte de regularizar el PADELAI, de que las familias que vivían ahí pasasen a ser sus propietarias legales, y a su vez de mejorarlo para que estuviesen en buenas condiciones habitacionales. Distintas cuestiones que tienen distintos factores, pero sin duda uno de ellos tuvo que ver con el cambio en la orientación de la política respecto al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares de la ciudad, llevaron a que la experiencia del PADELAI naufragase. Entonces hoy, 30 años después de su primera ocupación, las familias, el núcleo duro de las familias que hoy lo están ocupando son las mismas que vivían allí en el 89 y que organizaron la cooperativa San Telmo, que era la que llevaba adelante este proyecto, vuelven a estar en el PADELAI, dando nuevamente la discusión de, bueno, cómo se garantiza nuestro derecho a vivir en la ciudad. Bien, y en ese contexto hay un pedido de un juez, ¿verdad?, que tiene que ver con la expropiación del terreno. Claro, una expropiación que, por lo que la información que está circulando, que todavía, digamos, no habría que
poder profundizar mejor, pero por lo que la información que está circulando básicamente tiene que ver con una expropiación que no fue pagada, ¿sí? Que no fue pagada por el gobierno de la ciudad. Entonces, básicamente eso lo que muestra tiene que ver con expresa, digamos, el costado, en el mejor de los casos, errático que han tenido estas políticas, cuando no directamente de vaciamiento, sobre todo lo que tiene que ver con las políticas de promoción del desarrollo de viviendas por autogestión, ayuda mutua, ¿no? Bien, cuando estamos con Fernando Ostuni de Estudios Urbanos, es llamativo el fenómeno vivienda porque por un lado se observa, digamos, uno como paseador de la ciudad, que vemos constantemente el crecimiento de la ciudad para arriba, ¿no? En lo vertical, que eso tiende a pensar o daría la sensación de una abundancia de hogares o de viviendas. Y por otro lado, este fenómeno de falta de viviendas para los sectores más populares. En ese sentido, ¿cuál sería o hacia dónde pareciera que se tiene que conducir las personas, como en este caso el desalojo de Constitución, que no tienen lugar o que hoy no tienen espacio en la Ciudad de Buenos Aires? Es decir, ¿cuál es el plan, digamos? ¿Qué se hace con estas personas? ¿Qué es lo que hoy se está haciendo desde el punto de vista gubernamental con esa gente? No, desde, digamos, el gobierno de la ciudad en ese sentido me parece que viene mostrando la decisión política de correrse de la discusión respecto de cómo promover el acceso a la vivienda. Más bien las acciones que desarrolla van en un sentido contrario. De hecho, el caso del Hotel de Constitución, el desalojo lo promueve un privado. El caso de la ocupación histórica de Gascón 123 también estuvo en riesgo de desalojo, y el promotor de ese desalojo fue el propio gobierno de la ciudad, porque es un edificio propiedad del Estado porteño. Entonces, digamos, la salida que le queda a las familias en ese caso, en ese caso por ahora es resistir y ver qué construcción, qué digamos, alternativa desde la construcción organizativa se puede llegar a desarrollar. Pero es una situación muy difícil, muy compleja, sobre todo por esto que vos decís, que me parece que es sintomático, ¿no? Si uno mira el caso de la ciudad de Buenos Aires, hace más de 4 décadas que tiene la misma cantidad de habitantes, incluso menos, ¿sí? O sea, la ciudad hoy tiene menos habitantes que hace 30 años, ¿sí? Y sí, vos recién contabas cómo la ciudad ha crecido, tenés cada vez más viviendas. Exacto. Bueno, para mí la cuestión pasa por ver cómo los distintos actores involucrados, las organizaciones, los partidos políticos, la academia, ¿sí? Generamos un marco de discusión respecto de, bueno, cómo redistribuir ese parque habitacional, ¿sí? Bien, Fernando, te quedás entonces para el próximo bloque. Vamos a seguir charlando. Estuvimos con Fernando Ostuni hablando de la situación de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos con un tema de música.